Vamos a poner también este tiempo en las manos del Señor para que no hable el hombre, sino que Dios a través de su palabra nos pueda hablar. Porque es importante que ya sabéis que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y nosotros necesitamos escuchar la palabra que sale de la boca de Dios, no de la boca del hombre. Porque a fin de cuentas nosotros como los apóstoles nos dedicamos a predicar a Cristo y a este crucificado, ¿verdad? Bien, Padre, te doy gracias por el privilegio que tú me das de poder estar aquí en esta mañana delante de los hermanos y amigos que nos visitan con un único propósito, Señor, y es exponer tu palabra. Tú sabes de mi torpeza, tú sabes de mi falta de agilidad, pero Señor, yo me encomiendo en tus manos para que realmente tú seas glorificado en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Porque como hemos dicho, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, y necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos tu palabra como el pueblo de Israel necesitaban el maná cada día, Señor. Te damos gracias por ello y te pido que lo bendigas en tu nombre. Amén. Bien. Quisiera volver a releer el pasaje que ha leído nuestro hermano Gerson, porque creo que son unas palabras del apóstol Pablo muy interesantes, ¿no? Nos está hablando un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Se supone que un apóstol era alguien que las cosas le iban bien, que las cosas iban sobre ruedas y que no tenían problemas, ¿verdad? Como los apóstoles de hoy en día, casi. Pero la realidad que hemos leído es muy diferente, ¿verdad? Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. ¿Quién les ha exhibido? Dios mismo. Ha sido Dios quien les ha exhibido. O sea que no nos extrañemos. Dice, nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como últimos, como finales, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Uno de los enigmas más grandes para muchas personas es por qué Dios permite el sufrimiento en las personas. ¿Por qué Dios permite que suframos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir? Si estamos en Dios, Él es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Es el Dios de lo imposible, ¿verdad? Él por la palabra creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Se supone que teníamos que estar bajo su cobertura y estamos bajo su cobertura. Y al estar bajo su cobertura no teníamos por qué estar padeciendo, pero la realidad es que el cristiano sufre, padece. No solamente el cristiano, todas las personas sufren y padecen. Y eso es importante. ¿Cuál es el beneficio, se preguntan, de tratar de vivir de acuerdo con las instrucciones de Dios si todos tenemos que sufrir? ¿Qué sacamos de beneficio? Es que no hay ningún beneficio, hermanos. Creer en Cristo, el único beneficio que hay es saber que algún día estaremos con Él por toda la eternidad. Pero mientras estemos en este mundo, como dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no hago. Eso es una realidad a la que tú y yo nos enfrentamos cada día. Así que, primero, Pedro en su primera carta se dirige a los cristianos que sufrían, en 1 de Pedro 1:6. Pedro les anima en sus pruebas recordándoles que su sufrimiento tenía un propósito. El sufrimiento tiene un propósito. Tienes que saberlo. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. 1 de Pedro 1:7. En otras palabras,
Dios utiliza el sufrimiento temporal para refinar el carácter de sus propios hijos. Antes se ha dicho que cuando tú encuentras oro, el oro que se encuentra en la mina no es válido. Tiene que pasar por el fuego, hay que purificar, hay que sacar toda la escoria, todo lo que nos sirve. Así que Dios a veces permite las pruebas para que nuestra fe, más preciosa que el oro, que perece aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En otras palabras, Dios utiliza el sufrimiento temporal para refinar el carácter de sus propios hijos. Santiago nos dice, tengan por sumo gozo, sumo gozo, ese feo como Vicenco, con ese, sumo gozo. Hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Santiago 1, versículos del 2 al 4. El sufrimiento, sea cual sea su causa, puede ser utilizado por Dios para complementarnos en él. El sufrimiento puede ser utilizado por Dios para complementarnos con él. El sufrimiento es común para todos los seres humanos, como he dicho antes, pero creo que en el caso del cristiano se vuelve más agobiante, pues debe negarse a lo que su corazón naturalmente demanda en medio del dolor, ya sea tomar venganza, buscar control, explotar en ira o refugiarse en la indiferencia. Esto significa que el creyente sufrirá en varios sentidos con el propósito de alcanzar el objetivo para el cual fue escogido por Dios, ser hecho conforme a la imagen de su Salvador. Yo padezco un trastorno, padezco una enfermedad desde hace 3 años, ya lo sabéis muchos aquí. Y yo también he rogado al Padre. Y más de 3 veces, y más de 5, y más de 10. Y sé que muchos de vosotros estáis orando por mí. Pero Dios no me ha sanado. ¿Estoy mejor? Sí. Pero Dios no me ha sanado. Yo no he vuelto a ser el José Luis de antes. Quizás que no debo de volver a ser el José Luis de antes. Y eso me produce sufrimiento. Porque me produce frustración. A mí me produce frustración, mucha frustración. Lo reconozco. Pero hermanos, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. No cambian las cosas. Y yo tengo que aferrarme a eso, a que Él sigue siendo Dios. El sufrimiento es común para todos los seres humanos, pero como he dicho, creo que en el caso del cristianismo se vuelve más agobiante, pues debe negarse a lo que su corazón naturalmente demanda. ¿Qué demanda nuestro corazón en medio del dolor? Venganza, buscar control, explotar en ira, refugiarse en la indiferencia, en la apatía. Eso significa que el creyente sufrirá en varios sentidos con el propósito de alcanzar el objetivo fundamental para el cual hemos sido escogidos por Dios, ser hechos conformes a la imagen de nuestro Salvador. Ese es el punto. Los seres humanos por naturaleza no escogemos el sufrimiento. A nadie le gusta sufrir de los que estamos aquí, supongo. Espero que nadie sienta placer sufriendo. Quizá no somos masoquistas, como diría alguien, ¿no? Huimos de él, huimos del sufrimiento, lo evitamos, no lo esperamos. Sin embargo, si aprendemos a meditar en él como una bendición en la vida cristiana, podemos experimentar la fidelidad de Dios. El sufrimiento nos empuja a comprobar con evidencias palpables y veraces quién es Dios. El sufrimiento
nos empuja a aferrarnos al ancla de la palabra. Salmo 119, 92. Para cultivar una fe audaz que clama con confianza. Dios, recuerda a mi alma que tú eres poderoso. Confío en quien dices ser y sé que a tu tiempo actuarás. En su tiempo actuará. No en tu tiempo, en su tiempo. Y eso es lo que tenemos que tener claro, porque todo por lo que pasamos ya ha sido determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios es soberano, nada escapa al control de Dios, hermanos y amigos. El que tú y yo suframos, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue controlándolo todo. El sufrimiento hace que la presencia y las promesas de Dios reluzcan con fuerza, como luces en medio de la neblina. Al mismo tiempo, los tiempos del sufrimiento son oportunidades para eliminar las distracciones que nos impiden ver la mano de Dios en nuestras vidas. A veces ocurre, hermanos, necesitamos el sufrimiento como una oportunidad para eliminar todo aquello que nos distrae y todo aquello que nos impide ver la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo deben ver los cristianos el sufrimiento que otros les causan? Porque hay personas que nos causan sufrimiento a los cristianos. Solamente hay que ver, si coges, por ejemplo, la revista Puertas Abiertas, te darás cuenta que los hermanos que están en los países islámicos y comunistas no solamente padecen cárcel o torturas, incluso la misma muerte. Nosotros oramos cada jueves por un país diferente en el que hay persecución por causa del Evangelio. Esos hermanos están sufriendo por causa del Evangelio y están padeciendo, pero su fe no mengua por eso. Y aquí que estamos la mar de cómodos y medio fresquitos, tendríamos que ver si estuviésemos en su pellejo qué es lo que haríamos. Porque ellos sí que están realmente padeciendo por causa del Evangelio. Ellos realmente están pagando el precio. Dice, bienaventurados los que padecen persecución. Son felices, porque el bienaventurado significa feliz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Eso le pasó a Jesús y nos advierte que no debemos esperar mejor trato del mundo incrédulo. Cada vez iremos viendo que se nos van a poner más trabas y más trabas y más trabas para que prediquemos el Evangelio. Eso ya está pasando en muchos países, pero no de África o países comunistas, no, países en Europa mismo, ya está pasando. Quieren ir en contra del mandato de Dios de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y he aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo, hermanos. Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. No importa las trabas que quieran imponer, no importa el sufrimiento que nos quieran imponer. Nosotros somos lo suficientemente capaces, por la ayuda del Espíritu Santo, de seguir predicando el Evangelio. Porque ese es el mandato que tenemos, predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que sean salvos. Pedro nos anima con estas palabras. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Primera de Pedro 4, 12, 13. Hermanos, aquí se nos está diciendo que no nos tenemos que sorprender por las pruebas por las que estamos pasando, o por las enfermedades que estamos pasando, o por las dolencias que estamos pasando. Dice, como si alguna cosa extraña nos aconteciera, nos pasara. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Así que tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos. Son como contradicciones, ¿verdad? ¿Cómo me tengo que gozar en el Señor si estoy en esta situación o en esta circunstancia? ¿Cómo me puedo yo gozar en el Señor? Hermanos, es posible gozarnos en el Señor.
sin importar la circunstancia o la situación por la que estemos atravesando. La Biblia explica en forma bastante amplia para que los cristianos sufren durante este siglo malo. La mayor parte de la aflicción es causada por la poderosa influencia de Satanás sobre la gente y sus ideas y actitudes. Y eso lo podemos ver en esta sociedad, cómo Satanás influye, ¿verdad? Niños y niñas con 12, 13, 14 años teniendo relaciones sexuales como algo normal, y no les digas nada porque encima te puede costar la cárcel. Se les impone la ideología de género desde el instituto como algo normal, como algo corriente. Y hermanos, nosotros, la Iglesia, estamos para decir que no. Ni al aborto también, tampoco. Porque no se llama aborto, se llama asesinato. Y nosotros tenemos que gozarnos por cuanto seamos participantes de los padecimientos de Cristo. De hecho, nos pueden denunciar por un delito de odio si decimos estas cosas. Si decimos que estamos en contra del movimiento LGTBQ+, podemos ser acusados de un delito de odio. Pero no es que estemos en contra de los gays o de las lesbianas, estamos en contra del movimiento que quiere imponer sus normas. Y eso va a traer sufrimiento a la Iglesia. Va a traer sufrimiento porque habrá denuncias contra los pastores especialmente. Cuando se niegan a casar a hombres o a dos hombres o a dos mujeres. Habrá sufrimiento, pero no pasa nada, en la cárcel te dan de comer. La Biblia explica en forma bastante amplia por qué los cristianos sufren durante este siglo malo, ¿verdad? Poco antes de su crucifixión, Jesús explicó a sus discípulos: si fuerais del mundo, si fuerais, que no lo somos, si fuerais, hipotéticamente, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo nos ama. No, el mundo nos aborrece. Si a mí me han perseguido, dice el Señor Jesucristo, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15, 19, 20. Los cristianos han sido elegidos del sistema del mundo por Cristo y ahora le pertenecemos a Él. Somos suyos, somos sus hijos. Somos nuevas criaturas, porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Pablo nos dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, es decir, todos aquellos que quieran vivir de acuerdo a las enseñanzas y a las doctrinas de Cristo, dice, padecerán persecución. Padecerán persecución. Es decir, habrá sufrimiento en nosotros. Porque el cristiano no está exento del sufrimiento. Esas sinagogas de Satanás como pare de sufrir y otras sandeces que dicen por ahí. Hermanos, el cristiano sufre y padece y enferma. Pero el cristiano está preparado para irse si se tiene que ir. El no creyente no está preparado. ¿Qué pasaría si hoy vinieran a por tu alma? ¿Qué sería de ti? ¿Dónde irías a pasar la eternidad? ¿Al cielo o al infierno? ¿Vale la pena sufrir entonces por amor a Cristo? Vale la pena. Cristo sufrió por nosotros. ¿Cómo no va a valer la pena sufrir por Cristo? Si Él sufrió por nosotros. Él padeció por nosotros. Él se humilló hasta lo sumo, dice la Escritura. O sea, no se humilló, no podía más, no podía humillarse más. Se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo. Siendo que nosotros éramos unos viles y miserables pecadores. Fíjate si se humilló hasta lo más bajo para que nos pudiera salvarnos y sacarnos de las tinieblas, de la oscuridad a su luz admirable. Gran parte de la persecución que padecen los cristianos es en realidad dirigida hacia Jesucristo mismo. Va contra el Señor.
pero como no pueden contra él, se dirigen contra sus hijos, contra su pueblo. Pero va contra Cristo, van contra él. Como dice el salmista, y él se ríe de ellos. El blanco verdadero es la vida que él vivió y lo que enseñó. El apóstol Pedro lo explica claramente. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro 4, 12, 13. Así que, hermanos, no nos tiene que sorprender el fuego de la prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña no os aconteciese. No nos tenemos que extrañar, lo tenemos que aprender a ver como algo normal. Insisto, el cristiano sufre y padece. Puede decirse que los justos siempre han padecido sufrimiento en su servicio a Dios. Siempre. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Santiago 5, 10. Todos los profetas de Dios padecieron por causa de su fidelidad a Él. Algunos sobrevivieron, eso es cierto. Otros, en cambio, dieron sus vidas. Por ejemplo, vemos el caso de Daniel, que fue arrojado al foso de los leones por sus creencias y prácticas, pero Dios le salvó. Daniel 6, 15, 23. Sus tres compañeros, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, fueron condenados a muerte en medio de un horno de fuego ardiendo, porque no quisieron adorar a un ídolo, pero Dios milagrosamente los salvó de la muerte. Daniel 3, 8, 29. Si queremos ser fieles a Dios, si realmente somos fieles a Dios, hermanos, padeceremos, sufriremos. No se puede ser fiel a Dios y no sufrir, no padecer. No creas que porque seas fiel a Dios en todo, tú no vas a pasar por vicisitudes. Claro que sí que vas a pasar por vicisitudes. Todos los profetas de Dios padecieron por causa de su fidelidad a Él. Algunos sobrevivieron, como ya he dicho, ¿no? David frecuentemente clamaba a Dios para que lo librara de sus enemigos. Salmo 7, 1, 2, Salmo 18, 17, 19. Observemos su gran confianza en Dios. He aquí el ojo del Eterno sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Salmo 33, versículos 18, 19. Por lo general, la voluntad de Dios es rescatar a sus siervos. Algunos, no obstante, han padecido martirio por causa del reino de Dios. Han padecido, el verbo está en pasado, pero podíamos poner en presente. Están padeciendo por causa de Cristo. Por causa del reino de Dios, y otros aún llegarán a terminar sus días en martirio. Dice, id y predicad este evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, ¿verdad? La palabra testigo, ¿sabes lo que significa? Es martuteo, significa mártir. Por lo general, la voluntad de Dios es rescatar a sus siervos. Algunos, no obstante, han padecido martirio por causa del reino de Dios, y otros aún llegarán a terminar sus días en martirio. Según la tradición, el profeta Isaías fue martirizado al ser aserrado. Hebreos 11, 37. Sabemos que otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Hebreos 11, 35. Y algunos experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Versículo 23, 36 del capítulo 11 de Hebreos. Fíjate, Pablo estaba en la cárcel y él escribió la mayoría de las cartas desde la cárcel.
Y las cárceles no son como hoy, que tienes televisor en color, tienes gimnasio, tienes piscina, en fin, tienes comida. Depende de tu religión, pues te dan un tipo de comida o te dan otro. En fin, casi es un hotel más que una cárcel. Lo único que pasa es que no puedes salir a la calle. Solo faltaría ya. Entonces, hermanos, el punto está en que Pablo, al escribir desde una cárcel, no era, como he dicho, una cárcel de hoy en día. Eran unos, como diría, huecos, unos agujeros, un tipo de cavernas, cuevas, donde se hacían las necesidades allí mismo. Y todo oscuro y húmedo. Era para que Pablo se hubiera quejado, ¿no? Era para que Pablo, desde una perspectiva humana, se hubiera quejado. Pero ahí lo tienes, escribiendo las cartas. El Evangelio no se para, no se frena. Nada ni nadie puede detener el Evangelio. Ni siquiera el mismo Satanás, con todas sus huestes y potestades de maldad, pueden detener el Evangelio. Lleva miles de años Satanás queriendo detener el Evangelio y no puede. Y donde se persigue a los creyentes, donde se mata a los creyentes, donde se tortura a los creyentes, el Evangelio está creciendo. Se calcula que en China hay 200 millones de cristianos, en un país comunista, en el que ser pastor, yo vi con mi esposa una toma de las noticias de televisión, donde sacaban al pastor, bueno, no, en fin, y a la gente la sacaban imaginaos cómo la sacaban, ¿no? A puñetazos, a bofetadas, a patadas, como si fueran ganado, ¿no? Pero hermanos, nada ni nadie puede parar el Evangelio. Y ahí los tienes de estos hermanos en China, por ejemplo, sufriendo por causa del Evangelio. Pero siguen adelante. Nosotros, porque nos pisan un callo, nos quedamos parados 3 meses. Siempre ha sido así. Todo se inició con Caín y Abel, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3, 11, 12. En la Escritura se explica que el que camina en su rectitud teme al Eterno, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Proverbios 14, 2. Aquellos que no siguen los caminos de Dios le expresan su hostilidad indirectamente al tratar a sus siervos con desprecio y enojo. Hermanos, no tenemos que preocuparnos del sufrimiento que vendrá por causa del Evangelio, porque el Señor dice, mía es la venganza y yo daré el pago. No nos toca a nosotros vengarnos. No nos toca a nosotros, hermanos, es cosa de Dios. Llegará un día en que Él vendrá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Creyentes y no creyentes. Unos lo confesarán y pasarán a la eternidad con Él, con Él. Y otros lo confesarán y pasarán la eternidad con Satanás. A estos les parece, Pedro describe esta actitud muy bien, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Primera de Pedro 4:4. Los hombres que no tienen a Dios se sorprenden genuinamente por las vidas cambiadas de aquellos que alguna vez fueron como ellos. Esto les parece cosa extraña. Una vida cambiada provoca la hostilidad de quienes rechazan el Evangelio. ¿No os ha pasado que alguien se ha convertido y ha perdido amigos? Menudos amigos. Si eran amigos, te hubieran aceptado. No eran amigos. Eran interesados. Pero no eran amigos. Si hubieran sido amigos, ellos te hubieran respetado. Y se extrañan de que no corramos como hacíamos antes con ellos. Venga, vamos de juerga, vamos de mujeres, vamos a beber, vamos a emborracharnos. Se extrañan. Les llama la atención de que ya no lo hagamos.
Les parece cosa extraña. En consecuencia, blasfeman a los creyentes. Te han comido el coco, te han sorbido el seso, es para sacarte el dinero y no sé cuántas tonterías más. ¿A cuál de los apóstoles se le reveló que su ministerio estaría lleno de sufrimiento? A Pablo, indudablemente, otra vez. Pobre Pablo. Se llevó todas las que se tenía que llevar y más. Dice en Hechos 9:16, yo le mostraré al apóstol Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero eso también nos lo dice a nosotros. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso también es para nosotros. Padecer por causa de Cristo. No es solamente para el apóstol Pablo, es para nosotros hoy en día, 2000 años después. En la Escritura se explica que el que camina en su rectitud teme al Eterno, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. 14:2, Proverbios 14:2. Cuando Dios llamó y convirtió a Pablo, le reveló que parte de su servicio a Cristo sería el sufrimiento. Los padecimientos de Pablo estuvieron directamente relacionados con el gran propósito de su llamamiento. Jesucristo resucitado comisionó a Pablo para que fuera a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26:18. La misión del apóstol le atrajo intensa oposición y persecución. Por ejemplo, veamos algunos sufrimientos, aparte de los que hemos iniciado en el principio. Eso era una parte. Pero vamos a ver más sufrimientos que el apóstol Pablo tuvo que pasar por causa del Evangelio. Dice en 2 Corintios 11, 25-28. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, que estuvo a punto de morir, incluso. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Es decir, solo. Bueno, con el Señor, pero humanamente solo. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, 2 Corintios 11, 25, 28. Es decir, no tenía bastante con todo lo que padecía y con todo lo que sufría, sino que además llevaba la carga, llevaba el sustento de todas las iglesias, la preocupación que tenía por todas las iglesias. ¿Nos podemos imaginar esto? Una persona que pasa por todo eso y además se está preocupando por la iglesia, y a nosotros si nos pasara una cuarta parte de esto es que ni nos acordaríamos de la iglesia. Pero él sí, él se acordaba de la iglesia, tenía carga. Antes la perseguía a la iglesia y entregaba a la cárcel a los creyentes. Pero ya sabéis que camino de Siria, camino de Damasco, tuvo un encuentro con Cristo y su vida nunca más fue la misma. Fue una vida transformada. Cuando tienes un encuentro con Cristo, tu vida es transformada. Necesitas tener un encuentro con Cristo. Si no, estás perdido. Pablo voluntariamente soportó numerosas privaciones en el cumplimiento de su ministerio apostólico, trabajando de día y de noche. No como los apóstoles de hoy en día, que van en limusinas y viven en mansiones y tienen millones y no sé cuántas cosas más. En fin, Pablo trabajaba de día y de noche.
para no ser carga a ninguno por su sustento diario, 2 Tesalonicenses 3:8. Aún así, se encontró frecuentemente sin suficiente comida, bebida y vestido para satisfacer sus necesidades mínimas. Experimentó noches en vela, hambre, sed y frío. Y hay muchos hermanos hoy en día que están en las mismas circunstancias. Por eso nosotros a veces enviamos ofrendas a hermanos que están pasando en otros países, para que en la medida de lo posible y en la medida de nuestras posibilidades podamos echarles un cable. No los conocemos, no sabemos quiénes son, pero sí sabemos que son parte de nosotros, porque son parte de la Iglesia Universal. ¿Cómo afectó la persecución a la reputación del apóstol Pablo? Sufro penalidades por el Evangelio, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo trabajó bajo sospechas y falsas acusaciones. La mayoría de los judíos lo consideraban un traidor. De perseguir a los cristianos a ser un cristiano, a llamarse cristiano. Yo me imagino el primer día cuando dice, creo que es en Gálatas, que se presentó a los hermanos, yo me imagino que hubo una desbandada de hermanos. Porque todo el mundo conocía a Pablo, pero lo conocían por lo que lo conocían, porque perseguía a los creyentes, ¿no? Yo creo que cuando lo vieron entrar por la puerta, hubo una desbandada ahí de hermanos que no veas. Pero dicho de paso, ¿no? La mayoría de los dirigentes judíos, como he dicho, lo consideraban un traidor, y en ocasiones los romanos no sabían si debían tratarlo como un ciudadano romano desorientado, como un alborotador empedernido o como un simple criminal. Finalmente, el apóstol Pablo murió por sus creencias. Cuentan los historiadores que fue decapitado. Pero bueno, eso cuentan los historiadores. ¿Cuál es la respuesta apropiada de un cristiano ante el trato injusto de parte de otros? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Repito, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 1 de Pedro 4:16. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. 1 de Pedro 4:19. Jesús les explicó a sus discípulos por qué debían responder ante el trato injusto con amor, bondad y buenas obras. Nosotros no podemos responder como somos atacados a veces. Nos es necesario poner la otra mejilla. Jesús puso la otra mejilla, y no solamente la mejilla, puso su vida. Mira lo que nos dice: yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Claro, es muy fácil amar a los que nos aman. Eso está chupado. Amar a los que te aman, ningún problema. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, versículos 44-48. Los cristianos han sido llamados a ser la luz del mundo. Mateo 5:14. Deben reflejar siempre el carácter de su Padre Celestial, quien aún las necesidades de la vida de los injustos suple. Los cristianos deben ser un ejemplo vivo aun cuando se encuentren en circunstancias difíciles. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. En medio de gran tribulación el Evangelio seguía siendo predicado, y no solamente era predicado, sino que muchos recibían el Evangelio.
De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Primera de Tesalonicenses 1, 6, 7. A pesar de la gran tribulación, los tesalonicenses aceptaron la palabra con mucho agrado. Los creyentes judíos que había entre ellos deben haber sentido el odio de sus incrédulos hermanos en la cárcel, en la carne, quienes, como se ha dicho, eran acérrimos enemigos del evangelio en esa ciudad. Por su parte, los convertidos gentiles deben haber tenido que nadar contra la intensa corriente del paganismo que fluía como un torrente incontenible por todos los lados en la mercantil Tesalónica. Y seguramente las esposas de los principales de la ciudad que se habían hecho cristianas tenían que vivir con esposos incrédulos que no entendían su conciencia recién sensibilizada, pero aun a pesar de las pruebas que les venían de fuera, los creyentes tenían gozo dentro de sí, la alegría que resulta de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Eso tiene que ser suficiente motivo para que salga de nosotros el gozo de una manera espontánea. Nuestros pecados han sido perdonados. Todos nuestros pecados. No hay ningún pecado pasado, presente o futuro que no haya sido perdonado. Es interesante observar que los cristianos que pasan por tribulaciones durante su vida cotidiana a menudo desarrollan un gozo más profundo en el Señor que aquellos que viven en climas espiritualmente más cómodos. Es algo que se ve, se nota. El gozo de un cristiano no debe ser dictado por las circunstancias, sino por su relación con Cristo. Esto es lo que sucedía con los tesalonicenses. La fuente de su gozo era el Espíritu Santo que moraba en ellos. ¿Cómo debe sentirse un cristiano que sufre por el reino de Dios? Romanos 8:18 dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por mucho que podamos sufrir, no se puede comparar con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Nadie comprendió la condición de ser cristiano mejor que el apóstol Pablo. Además de las aflicciones que ya hemos mencionado, sobrellevó un aguijón en su carne. No tenía bastante el pobre hombre que encima un aguijón en su carne, ¿no? Y además el aguijón se lo dio el Señor. Sí. Posiblemente algunos dicen que el aguijón era algún problema crónico de salud. Otros hablan de otras cosas, pero yo creo que lo que dice la Biblia nos lo puede clarificar. Porque él oró a Dios en 3 ocasiones para que se lo quitara. La respuesta de Dios fue: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12, 7, 9. Pablo dice: me fue dado un aguijón en mi carne. Ese aguijón no fue un accidente, sino que Dios mismo se lo había mandado. Dios tenía un propósito amoroso al darle tal aflicción. O sea, Dios no es cruel. Cuando nos manda un sufrimiento, cuando nos manda por situaciones difíciles y complicadas, o permite que podamos pasar por situaciones difíciles o complicadas o de sufrimiento, Dios no es cruel, Dios es bueno. Dios es bueno porque si pasamos por esa circunstancia, por esa situación, es porque lo necesitamos para nuestra vida, espiritual y personal. Y en el texto original estas palabras se repiten 2 veces. La traducción literal es: para que no me enaltezca sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne para que no me exaltase. La repetición es para darle más énfasis. Dios misericordiosamente le concedió a Pablo revelaciones como la visión del paraíso, y para que Pablo no se le subiera eso a la cabeza, el Señor le dio cierta aflicción que constantemente le iba a recordar que todavía era un débil mortal y que dependía por completo de la gracia de Dios. El apóstol dice que ese aguijón que le fue dado por Dios es un mensajero de Satanás.
Con respecto a esto, Satanás fue un instrumento sin saberlo. Satanás habría visto el aguijón como una oportunidad de hacerle daño a un hijo de Dios, pero Dios usó ese aguijón para llevar a cabo su buen propósito de mantenerlo en humildad. Pablo lo reconoce. Me ha sido dado para que no me enaltezca, porque Dios le llevó hasta el tercer cielo, dice, y vio cosas inefables. Entonces, para que no se enalteciera, Dios permitió todas estas cosas en su vida. Y él mismo lo reconoce y da gracias al Señor en alguna manera, porque él dice, para que no me enaltezca. Al encarar las dificultades que se presentan en la vida, es preciso tener una clara perspectiva sobre el futuro y un amplio conocimiento del propósito que Dios tiene para nosotros. Solo cuando nos enfocamos seriamente en las glorias del reino de Dios, podemos ver nuestras aflicciones desde un punto de vista adecuado. Ciertamente nuestras pruebas y dificultades son reales y no podemos hacer que desaparezcan. Tú y yo no tenemos ningún poder para hacer que desaparezcan. No tenemos la autoridad, no tenemos nada. Dios puede quitarnos esa aflicción, esa enfermedad. Pero nosotros por nosotros mismos no podemos, no tenemos ninguna capacidad. Ciertamente nuestras pruebas y dificultades son reales y no podemos hacer nada para que desaparezcan. Pero a pesar del impacto que puedan tener en la vida, si las comparamos con la certeza de nuestro gran llamamiento, se vuelven mucho más tolerables y más fáciles de llevar. Y concluyo. Una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida cristiana es que todo lo que nos ocurre está bajo el control de Dios y por tanto contribuye a nuestro crecimiento y edificación espiritual. Es una de las cosas que más nos cuesta, reconocer que por lo que estamos pasando Dios está al control de todo. Nada escapa al control de Dios. Dios es Rey soberano sobre todas las cosas, sobre toda su creación. Él puede levantar muertos, puede sanar enfermos, puede sanar enfermos. Puede hacer lo que quiera porque es omnipotente. En teoría es una verdad que todos comprendemos, pero cuando estamos sufriendo en medio de las dificultades nos cuesta aceptarla. Preferiríamos que Dios nos evitara las pruebas. Pero si Dios nos evitara las pruebas, entonces es que somos bastardos y no hijos de Dios. Porque Hebreos dice que el padre al hijo que ama, lo disciplina. La razón principal por la cual se nos dificulta entender esta verdad es que no podemos comprender qué quiere lograr Dios en nuestra vida a través de las circunstancias difíciles. Esa es la razón principal, ¿no?, que nos dificulta entender esta verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida, no? Pero está claro que si tú pasas por una determinada prueba es porque Dios quiere algo de ti. O Dios quiere afinar algo en ti. O quitar algo de tu vida. O cambiar algo en tu vida. Hermanos, Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero lo mejor para nosotros no es lo terrenal, sino lo espiritual. Lo mejor para nosotros es que seamos más como Cristo y así seamos parte del pueblo de Dios, glorificado para honrarle y darle gloria eternamente. Aceptar las pruebas en esta vida no es fácil, no lo niego. No es nada fácil aceptar las pruebas en esta vida. Nadie quiere pasarlas, nadie quiere sufrirlas. Nadie. A menos nadie que esté en su sano juicio. Pero podemos estar seguros de que Dios nos acompañará en todo tiempo. Él no se ha olvidado de nosotros y en medio del sufrimiento podremos comprobar su profundo amor, poder y señorío sobre nuestras vidas. Y por último, Pablo, como siempre, que sufrió más que la mayoría, escribió: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 17 y 18. Ese conocimiento fortalece a los cristianos cuando son llamados a sufrir. Amén. Bien.
pues hacemos una oración, si parece. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, somos conscientes que a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta pasar por circunstancias o vicisitudes que originan dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Pero Señor, por encima de todo, nosotros seguimos pensando que tú eres Dios, Rey, soberano, y que nada escapa a tu control, Señor. Es cierto que quisiéramos librarnos de muchas cosas en nuestras vidas, Señor, que quisiéramos quitar muchas cosas de nuestras vidas, Señor, que son un pesar, pero reconocemos que tú estás trabajando en nuestras vidas por el Espíritu Santo para cambiar cosas, para cambiar mentalidades, para cambiar formas de pensar y de ver las cosas, Señor. O igual que al apóstol Pablo, para que no nos enaltezcamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y por recordarnos que por encima del sufrimiento estás tú, Señor. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén.